Semanas atrás se cumplieron 40 años de la carrera de los Torino en Alemania, en los 84 horas de Nürburgring. Nosotros ya habíamos hecho una nota en nuestro programa, pero queríamos darles una opinión de dos colegas muy importantes, los más serios que quedan en esta profesión. Por un lado, Carlos Figueras, director de la revista Autotest, que en ese entonces trabajaba como periodista ya en la revista Corsa, fue enviado a Alemania, cubrió la carrera, hizo una nota en el mes pasado en la revista que es director, dando un enfoque absolutamente diferente, pero cierto, de lo que fue esa carrera. Esto es lo que nos decía Carlos en esta nota. Carlos, primero un gusto tenerte, creo que por primera vez en el programa. Y el motivo fue una charla informal aquí en una presentación de un auto de una empresa, porque en el pasado número de la revista Autotest escribiste una nota que creo que tiene la validez de alguien que realmente estuvo allí, que lo puede contar, que es los 40 años de los Torino en la carrera de las 84 horas de Nürburgring. Pero le diste un enfoque totalmente diferente, como siempre tuviste, a lo que marca la realidad, un poco las ganas de la gente de agrandar las cosas y de una carrera hacer una hazaña. Me gustaría que le cuentes a la gente que ve el programa qué fue Nürburgring para alguien que lo vivió periodísticamente hace 40 años trabajando para Corsa. Mirá, fue una experiencia muy interesante porque en primera medida fue mi primer viaje a Europa, por otra parte. Yo tenía 23 años y Guillermo Mártire, que era director en ese momento, me dijo que yo era el que la cubría. Y tuve, por supuesto, el apoyo de la editorial absoluto, en un momento bastante complicado, inclusive. Es decir, yo creo que la misión argentina le faltó digamos, un director operativo, te diría. Porque el director a nivel moral era Juan Manuel Fangio, digamos, sin ninguna duda, porque nadie puede discutir con Juan Manuel Fangio, nadie puede no aceptar sus ideas ni sus órdenes, por decirlo de alguna manera. Pero Fangio, por su manera de ser, no tomó, digamos, esa determinación de ser el jefe del operativo. Por consiguiente, no había un jefe. Y además, por otra parte, como contaba yo un poco en la nota que hablábamos recién, personalmente creo que se fue sin conocer bien el reglamento, inclusive ni siquiera el reglamento de cómo estaban encuadrados los autos. Porque los autos iban encuadrados en un grupo, que ahora no me acuerdo cómo, si era 4 o 5. Grupo 2 y después hicieron grupo 5. Efectivamente. Todo esto se le permitió, digamos, pues, porque estaba Fangio, y Fangio en Alemania es, viste, como Gardel en Buenos Aires. Si no hubiese estado Fangio, yo creo que los autos venían de vuelta, y los Torinos no corrían. Es más, se le inventó una categoría que no existía, que era más de 3.500 centímetros cúbicos, que era el tope que tenían, porque estaba Fangio, y porque los Torinos tenían 3.800, esa es la realidad. 4 litros en realidad. Sí, bueno. En todo este exitismo que existió, Oreste Berta fue el que tenía a cargo el mantenimiento, la puesta a punto de los autos, etc. Pero los motores fueron hechos en Nica Renault, en Santa Isabel, por un ingeniero americano de muy bajo perfil, que era el ingeniero Lippert, efectivamente. Que cuando le contaron cómo era la historia, dijo, si son 84 horas, considerando que además cada auto tenía 3 pilotos y considerando que si vos juntás, y eso lo sabés vos igual que yo, si juntás 10 pilotos argentinos te armás 10 problemas diferentes, digamos, ¿no? Todos quieren demostrar quién es el más rápido. Bueno, fue lo que pasó. Sí. Es decir, así fue como se fueron afuera, rompieron autos, inclusive autos de alquiler. Es decir, me acuerdo que Carmelo Galbato con un R16 se fue afuera en el medio del bosque porque nunca había manejado un auto de tracción delantera. Y por consiguiente tuvo una curva, el tracción delantera se fue de trompa y Galbato nunca había manejado un auto que iba de trompa, digamos. Está acostumbrado a que fueran de cola, no de trompa, ¿viste? O sea que yo creo que fue todo muy, es decir, si bien tuvo el apoyo del Estado inclusive, porque era la época de todas las empresas estatales. De Montero Ruiz en el Banco Municipal, creo que se llamaba en ese momento, y el secretario de Turismo o ministro de Turismo, no me acuerdo, era Manrique. Le llevaban carne por Aerolíneas Argentinas del frigorífico CAP para que sí, pedían el asado y se lo mandaban a Alemania. Sí, efectivamente, sí. Eso es un poco anecdótico, digamos, ¿no? Pero además tampoco sabían hacer el asado los alemanes, así que teníamos que hacerlo nosotros, digamos. Sí. Pero yo creo que, como puse en la nota, creo que el gran error es que se podría haber ganado. Si bien, ojo, tampoco era una carrera muy importante, es decir... Eso es lo que me interesa que nos cuentes, porque acá parece como que fue algo que ganamos las 24 horas de Le Mans multiplicado por 3 días y medio. Pero, ¿cuánta gente le daba importancia a esa carrera en Alemania en los medios, por ejemplo? Finalizada la carrera, vos que estabas en Europa, ¿qué cobertura tuvo? Yo me volví
de Alemania volví al aeropuerto de Frankfurt y me quedé por mi cuenta una semana en Inglaterra. Quería conocer Londres. Y en el aeropuerto de Frankfurt compré el diario el día siguiente, el lunes, y en la página de deportes, si bien no entendí muy bien lo que decía, obviamente, había un recuadro de 4 centímetros de alto donde decía Lancia Fulvia ganó las 84 de Nürburgring. Que por otra parte está organizada por un club de Lieja, de Bélgica, donde se partía desde el Palais de los Princes Vaqués, me acuerdo, en Lieja, hasta Nürburgring en caravana, por ruta abierta obviamente, y la carrera se largaba a las 12 de la noche, pero hasta las 4 de la mañana no se computaban más de 3 vueltas por auto, que era para que la gente reconociera el circuito de noche, ¿viste? Dice que no empezara una competencia a partir de ese momento. Y a las 4 de la mañana, ahí sí, se largaba la carrera, con un reglamento, ¿viste? Complicado, sí. ¿Viste? Porque si parabas en boxes más allá de para cargar combustible y cambiar neumáticos, penalizabas. Si tenías asistencia, si te ayudaba un mecánico, penalizaba. Efectivamente. Eso es lo que llevó a que el Torino pierda la carrera. Lo que tenías que hacer era parar en la vereda de enfrente, que había un alambrado que separaba la pista de una calle ancha que había contra la tribuna principal, donde el piloto podía hacer cualquier tipo de arreglos, penalizando nada más que el tiempo que perdía. Es decir, no había una penalización extra más allá del tiempo que el piloto perdía. Pero bueno, el reglamento, viste, no lo conocían demasiado bien. Así como no conocían el reglamento a nivel de la configuración del auto, tampoco conocían el reglamento a fondo de cómo era la penalización. Fíjate vos que ellos perdieron penalizadas como 18 o 19 vueltas. Y es decir, el Lancia perdió creo que 7 u 8, el que salió segundo no perdió ninguna. Y Cristiano Rotazzi, que corría con Luca de Montezemolo y un mecánico que se llamaba Cescato, iban con un 125 estándar, que por supuesto no daba más de 160, y dieron 300 vueltas y computaron 300 vueltas, porque conocían el reglamento, porque sabían que si vos parabas en boxes y tenías asistencia externa, estaba penalizado, ese es el asunto. Ahora yo, si hay algo que les envidio a los periodistas de tu época, es haber podido vivir en una época que yo tenía 3 años y haber ido a esas empresas, sacar esos autos 0 kilómetros. Tengo 30 más que vos, ese era. Por eso, ahí está. Pero, no quería decirlo, pero a lo que voy es lo siguiente. Vos vivías esa época ya como periodista. ¿Y cuánto le sirvió a Ica Renault Nürburgring? ¿Qué pasó con el Torino en ventas en la Argentina después de eso? No, muchísimo. Yo creo que fue a nivel de marketing de hoy, que en esa época no se le llamaba marketing porque no existía, o existía pero no se llamaba de esa manera, creo que fue un golazo de media cancha, ¿viste? Es decir, lo de Nürburgring fue el espaldarazo final de un auto que ya era exitoso de por sí, ¿no es cierto? Sí, campeón de turismo carretera, varios años, mecánica Fórmula 1, anexo J. Porque lo de Nürburgring, que yo lo cuento un poco, bueno, además escribí un libro que ya te lo voy a mandar cuando se termine. Lo espero ansiosamente. Lo de Nürburgring, cuando llegó la mujer de Gastón Perkins, Ivonne, que faltaba un día y medio para terminar la carrera, y me contaba lo que se vivía en Buenos Aires, con la gente pegada con la espica en esa época, seguramente en la oreja, porque se transmitían flashes permanentemente por todas las radios, o por Radio del Mundo creo que era especialmente, porque periodistas de radio habían ido como 10 o 12, y cada uno hacía sus flashes, ¿viste? En forma, digamos, alternativa. Yo no lo podía creer, porque en la tribuna de Nürburgring, por ejemplo, el día de la llegada, digamos, no había más de 300 o 400 personas. Es decir, la carrera en sí era tomada por las fábricas, ¿viste? Mercedes en su momento. Ese año oficiales fueron Lancia, Ford Capri, Mazda con el motor rotativo, Mercedes-Benz con los gasoleros. Efectivamente, con unos diésel, y Volvo también con unos diésel. Porsche no fue oficial. No, Porsche no, era un auto particular. Pero Porsche había ido oficial años anteriores. En realidad era un banco de pruebas interesante y además era una competencia, por otra parte. O sea que si la ganabas, era mejor, viste, que abandonar, obviamente. Pero las fábricas lo usaban como un banco de pruebas. O sea que era una carrera que no tenía importancia deportiva, no tenía un campeonato, es decir, no figuraba en ningún campeonato tampoco. Era una carrera, como decís vos, las 24 horas de Le Mans están dentro de un calendario, pero la trascendencia que tenía, no te voy a decir, con respecto a las 24 horas de Le Mans, viste, era inexistente directamente. No. Y por último, vos que tuviste la suerte de sacar de fábrica autos para test, de esos que hoy son históricos nacionales, Falcon, Chevy, Torino, Dodge, ¿cuál era el mejor, en tu opinión? ¿Y por qué? Yo creo que, es decir, integralmente probablemente sea el Torino, integralmente. A mí me gustaba mucho la Coupé Dodge GTX también, la V8.
Es decir, me gustaba a nivel del motor, que era un motor con un torque impresionante. Tenía una buena estabilidad, además, por otra parte. Y la coupé Chevy, es decir, te diría que el que menos me gustaba era el Falcon. Es que no era una coupé. A nivel de... No, digo, pero a nivel de comportamiento, digamos. Nunca tuvo coupé, va. Claro. Ah, en Estados Unidos sí. Sí. Acá no. Bueno, acá la corrió Charlie Menditegui, corrió un gran premio con un Falcon Sprint V8 en el año 62, creo, que venía primero hasta que se le rompió pasando arrecifes. Sí. Pero, ya te digo, a de nivel las coupés, digamos, Chevy, Dodge y Torino, harías un podio. Realmente tengo que aceptarlo, objetivamente el Torino, pero si me das a elegir, si hoy me tuviese que comprar una Chevy, un Torino o una GTX V8, me compraría una GTX V8. Carlos, 1.000.000 de gracias y realmente creo que dimos un enfoque diferente a todo lo que se habló en estas últimas semanas sobre los 40 años de Nürburgring. Ya bien, muchas gracias. Por otro lado, y no en el afán de hacer un contrapunto, sino en tratar de poner a una persona que todavía no era periodista, pero ya trabajaba como si lo fuese en tercer año del secundario, y nos lo va a contar en la nota, y vivía en Altagracia, casa natal de Oreste Berta, a pocos kilómetros de Santa Isabel, donde estaba la fábrica del Torino, para que nos cuente qué se vivía, se puede decir casi periodísticamente, aunque en ese entonces capaz que ni sabía que lo iba a hacer, qué se vivía en la Argentina. Esa otra persona es el director del programa Desde Boxe Ya, Raúl Barceló, y nos cuenta esta opinión. Raúl, ¿dónde estabas en agosto del 69 cuando los torinos disputaban las 84 horas? Yo estaba cursando tercer año, secundario, Colegio de Altagracia, y dispusimos con un amigo asueto escolar. El ministerio nunca se enteró, pero nosotros lo dispusimos, nos metimos en un primer piso de su casa, coca, sándwich, radio, colchones tirados en el piso, bulín, y los 3 días anotando, porque los informes eran cada hora, anotando y turnándonos, durmiendo, como si fuera una carrera nuestra. Así como todo adolescente, creo que muchos la vivieron de esa manera. Y realmente salimos, en Altagracia no había un obelisco, pero terminó la carrera y salimos alrededor del Tajamar. Es cierto, Altagracia, la casa de Oreste Berta, varios de los mecánicos, varios de ellos ya fallecidos, amigos, Raúl Zagaglia, Pepe Diez, que estaban allá en Nürburgring, es decir, la Kaiser, como se le decía en ese momento, que para Altagracia significaba una cuota económica y sentimental importante, porque estaba Santa Isabel, está a 30 kilómetros, es decir, que había quizá un contorno especial. Pero yo la viví muy intensamente, lo recuerdo con mucha alegría, porque fue una de las primeras grandes emociones que me daba el deporte, que bueno, después me permitió seguir trabajando en esto. En tu opinión, hoy periodística, pero en ese entonces como un hincha de tercer año del secundario, la vivencia que dio el periodismo que relataba esas carreras, ¿marcaba la realidad que vivía Carlos Figueras, por ejemplo, que nos cuenta nunca hubo más de 100 personas en la tribuna, era una carrera de poca importancia, o acá a través de la radio, no había otro medio, no había internet por supuesto, se lo vivía casi como un mundial de fútbol y se pensaba que era así? Yo creo que sí. Yo creo que tiene razón Carlos, por supuesto porque él estaba, sí. Pero también es cierto que no se puede cambiar el sentimiento y la sensación de la gente. Acá la gente lo recibió como si fuera un mundial de fútbol. Y hoy a 40 años mantenemos esa sensación de que el auto argentino y que le ganamos a los europeos y demás. Y eso es tan legítimo y tan real como lo otro. Entonces, también es cierto que hay carreras que de pronto vemos por televisión, que las cámaras no enfocan las tribunas porque no hay ni 100 personas, y mucho más las carreras de larga duración, aunque sean las 24 horas de Le Mans, no hay 100.000 personas las 24 horas. Es decir que eso también es relativo y de ninguna manera me quiero poner a Carlos, que él estuvo, así que por supuesto que le creo todo. Lo que quiero decir es que esa sensación que nos hacían vivir los relatores a través de la distancia, el único medio era la radio, y esta cosa mezclada con lo argentino, con lo nacional, con lo chauvinista si querés, pero que la gente lo compró de ese modo, tiene tanta legitimidad como lo otro, y me parece auténtico que la gente lo siga recordando como un hecho que tiene que ver con la bandera y que tiene que ver con el país, aunque realmente no haya sido así. Así se sintió legítimamente, y creo que es auténtico que la gente, fíjate vos, hace una semana estuve en Altagracia donde se juntaron 120 torinos, Berta, emoción, llanto, lo tocaban, le agradecían, de 40 años, hijos que solamente por lo que le contaron los padres lloraban de la emoción por 40 años de una epopeya, y así se lo
y creo que es auténtico que así ocurra. Muchas gracias, Raúl. De nada. Bien, y para cerrar esta interesante doble opinión sobre un mismo evento, creo que tenemos que dar nuestra opinión desde Auto al Día. Creemos que la carrera de Nürburgring fue como la contó Carlos y se vivió como la vivió Raúl. Es decir, en esa época no había una conexión como hay hoy con el mundo, nadie podía saber qué pasaba, salvo lo que la radio contaba. Y si los periodistas, que tenían mucha más credibilidad en aquella época, decían que el Torino iba ganando, que era una epopeya, una hazaña, no era mentira, el Torino iba ganando. Después, si era el único que tenía motores de 4 litros contra 2.300 del que se le aproximaba, o si los equipos de las demás empresas no eran oficiales, eso a la gente mucho no le interesaba. Lo importante era un equipo argentino, comandado por Juan Manuel Fangio, pilotos de todas las marcas del TC de aquel momento, conduciendo un auto que pasó a ser la selección nacional en cuanto a la importancia como país. Y en pista le corría a Mercedes, a BM, a Porsche, a Lancia, a Mazda, ¿sí? A Triumph. Y de esa forma había que ganarles y se les ganó por vueltas, no por reglamento, porque como lo dijo Carlos se perdió la carrera, pero les ganó de visitante. Y toda la humillación que tuvieron los pilotos cuando los decían que iban a correr con esos mastodontes, fue una hazaña cuando esos mastodontes ganaban la carrera a las 53 horas de venirse disputando. También lo que hay que analizar es que hace 40 años nuestro país permitía que una industria nacional haga un vehículo nacional, vaya a correr a Nürburgring y les pegue un cachetazo a las mejores marcas alemanas en su casa. Si lo trasladamos a la historia de hoy, usted póngase a pensar qué industria tenemos, qué fabricamos, ponga el producto que quiera de lo que se fabrica en la Argentina, llévelo a correr a Nürburgring, el circuito está, ponga los mejores autos que tengan esas marcas hoy en ese circuito y difícilmente podamos hablar de algo más que un papelón. Eso creo que es el balance que yo hago de lo que fue Nürburgring. Muestra el atraso como país que tenemos los argentinos. Hace 40 años podíamos ir y dar una humillación a los alemanes y hoy no nos animaríamos a ir porque seríamos humillados. Es donde está nuestra industria y donde estaba hace 40 años. Creo que eso es lo que marcaron las 84 horas de Nürburgring. Después, el fanatismo, bueno, es lógico, la gente es hincha de una marca y mucha gente que nació después de esta carrera se hizo hincha del Torino por escuchar a sus padres, como decía Raúl, lo que fue las 84 horas de la carrera de Nürburgring.